Bueno, podemos empezar, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, muy bien. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología del ejercicio. Bueno, como vemos, el sedentarismo no es una enfermedad en sí, pero ciertamente ayuda al desarrollo de las enfermedades y las hace más difíciles también de tratar si ya estas existen. En cuanto al sedentarismo, es un problema que se va acrecentando a medida que va pasando el tiempo y se da más en los países desarrollados, en donde se dice que la mayoría, por ejemplo, en los adultos mayores, eh, eh, quizás son los que están más ahora pegados al ejercicio, a diferencia de las personas jóvenes que están más en el tema de la virtualidad y que ocasiona que de alguna manera descuiden la parte del ejercicio físico. Los inconvenientes del sedentarismo son pues los efectos sobre el sistema circulatorio, también sobre la fragilidad de los huesos, la reducción de la resistencia muscular, ya que llegamos a tener una hipotrofia muscular por desuso, el aumento de peso, el deterioro prematuro de las facultades neuromotoras y sensoriales y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la fisiología del ejercicio podemos decir que estudia la alteración que se da en las estructuras del cuerpo o en los diferentes sistemas y sus funciones durante los estímulos agudos y crónicos del ejercicio, o sea, como respuesta al ejercicio. Tenemos que tener en cuenta y recordar que existen tipos de fibras musculares, las fibras blancas o de acción rápida que predominan en los miembros superiores y aún más en las manos, y las fibras rojas de acción lenta que predominan en los miembros inferiores. Dentro de las características de las fibras blancas o de acción rápida, tenemos que el metabolismo predominante es anaeróbico por la escasez de mitocondrias, ¿no? Son fibras grandes para realizar contracciones rápidas y potentes y necesitan de gran cantidad de calcio y de rápida liberación. Desarrollan los movimientos donde intervienen la fuerza y la velocidad. Sin embargo, las fibras rojas se caracterizan por tener un metabolismo oxidativo elevado con alta concentración de mitocondrias, en presencia de la mioglobina, que almacena gran cantidad y que da pues la coloración roja a los músculos, ¿no? También tiene una demanda mayor de circulación sanguínea y desarrollan los mecanismos de resistencia y fuerza dentro de lo más importante de las fibras rojas de acción lenta. En la aplicación, ¿qué aplicación en la rehabilitación tiene esto, no? Al trabajar los miembros tenemos que tener en cuenta que los miembros superiores están destinados para movimientos de velocidad y fuerza, como lo habíamos dicho, mientras que los miembros inferiores se adecúan más al trabajo mantenido resistencias como estar parado mucho tiempo y constancia en el tiempo. La fatiga y el agotamiento físico es mayor cuando se entrenan los miembros superiores. Todos los músculos tienen una porción tanto de fibras blancas y fibras rojas, y su proporción va a depender de la función y la actividad específica del músculo. Entonces, los oficios o trabajos que se desarrolla el paciente o la persona pueden modificar la composición de las fibras del músculo de acuerdo al uso y a la actividad que desarrolla. Los sistemas energéticos son importantes porque vamos a ver que la participación de estos durante el ejercicio físico y depende de la intensidad y duración del mismo. Dentro de estos sistemas energéticos, pues tenemos el anaeróbico aláctico, el anaeróbico láctico y el aeróbico.
en donde vamos a ver que en el sistema anaeróbico aláctico o el sistema de fosfágenos, vamos a ver pues que la PCI y la ATP se almacenan en una célula muscular. Y la PCE es una fuente de energía química. No requieren de oxígeno a diferencia del aeróbico y proporciona energía de muy alta intensidad y de corta duración. Es la mejor fuente de energía durante los primeros 30 segundos. Cuando el músculo descansa, los niveles de ATP y PC son restablecidos. El sistema anaeróbico láctico o glucólisis anaeróbica, donde los hidratos de carbono son la fuente de energía, no requiere tampoco oxígeno y se produce 2 ATPs y 2 ácidos lácticos. La intensidad moderada y de corta duración. Es la mejor fuente de energía de los 30 a 90 segundos del ejercicio, de los primeros. Y el ATP es resistentizado en la célula muscular. Entonces también tenemos el sistema aeróbico, en donde los hidratos de carbono, como el glucógeno, las grasas y las proteínas, son las fuentes de energía, y dicha energía es mucho mayor que la que se obtiene por la glicólisis. Sin embargo, esta sí requiere de oxígeno. El ATP se resintetiza en la mitocondria de la célula muscular. La capacidad para metabolizar el oxígeno y otros sustratos está en relación a la concentración de las mitocondrias en la célula. La capacidad es máxima y predomina en los ejercicios después del minuto de ejercicio. Entonces tenemos todos estos sistemas que intervienen básicamente en lo que es el ejercicio. Pero ¿cuáles son las respuestas del organismo al ejercicio? El ejercicio físico constituye para el organismo un cambio en las condiciones de equilibrio del medio interno, como hemos visto, es decir, una perturbación de la homeostasis que es captada por diferentes receptores del organismo. Traduciéndose con un mecanismo de feedback o retroalimentación en una serie de respuestas del organismo que intenta compensar el desequilibrio causado, ¿no?, como reacción al ejercicio. Por lo tanto, se denomina respuestas al ejercicio a los cambios súbitos y temporales que ocurren cuando se realiza un ejercicio y que desaparecen rápidamente después de finalizado el mismo. Y vamos a ver por esto cómo es que se tiene que también terminar el ejercicio, no de forma violenta. Estas respuestas van a ser variables en función de las condiciones genéticas y la preparación física del individuo, así como según su estado de salud. Dentro de las adaptaciones al ejercicio vamos a ver pues que hay un aumento del consumo máximo de oxígeno. A nivel locomotor va a favorecer la entrada de calcio a los huesos, mejorando la resistencia a las fracturas. El efecto mecánico de la tracción estimula su formación. Fortalece los ligamentos, el incremento del grosor del cartílago, incremento de la fuerza muscular y de la masa muscular, el aumento en el número y tamaño de las mitocondrias, el mayor contenido de las enzimas oxidativas y la energía preferentemente a través de los ácidos grasos. A nivel cardiovascular también vamos a ver los beneficios, donde va a haber una menor frecuencia cardíaca y una estabilización de la presión arterial. Un aumento del umbral de angina, incremento de la circulación colateral coronaria, aumento del volumen sanguíneo y la hemoglobina, aumento en el rendimiento cardíaco y disminución del consumo de oxígeno miocárdico, así como la disminución de la velocidad de conducción. A nivel hemático vamos a tener un descenso del colesterol total, del LDL y de los triglicéridos, y un aumento del HDL, un mejor control de la glicemia en los diabéticos, donde siempre hay que tener mucho cuidado,
porque ante el ejercicio tenemos que ver siempre la precaución de volver a la dosificación de si son insulino dependientes o de la medicación que tomen. La disminución de la agregabilidad plaquetaria, aumento en la actividad fibrinolítica. A nivel respiratorio vamos a tener una disminución del trabajo respiratorio, un aumento de la eficiencia respiratoria, una mejor cinética diafragmática, y a nivel psicológico disminuye la ansiedad y la depresión y aumenta la autoconfianza y las ganas de vivir. Entonces vamos a ver también que en estos tiempos por las causas ya vistas sobre el estrés, tenemos pues un beneficio acerca de realizar el ejercicio. Bueno, dentro de otros efectos también aumenta la función tiroidea, la hormona del crecimiento, el número de hematíes, el volumen sanguíneo, y disminuye algunos signos o síntomas como la incidencia de arritmia, la hipersecreción neurohormonal. Hay un aumento en la fortaleza de la ruptura de los huesos, como habíamos dicho, y un rechazo a los alimentos grasos, refieren. Mejora la calidad del sueño porque hace un efecto relajante. Dentro de la prescripción del ejercicio desde el punto de vista de la actividad física, vamos a ver este cuadro, donde miren el beneficio con relación al estado de la actividad en base, ¿no? Donde A, por ejemplo, es el sedentarismo, donde el beneficio es poco, B es moderadamente activo y C es bastante activo, donde vemos que el beneficio es mayor, ¿no? En esta curva de dosis-respuesta. Entonces tenemos aquí un cuadro donde vemos, por ejemplo, las diferentes actividades que nosotros podemos realizar cuando, por ejemplo, son más vigorosas estas actividades, como por ejemplo remover la nieve con pala por 15 minutos o subir caminando escaleras por 15 minutos, requiere menos tiempo de ejercicio para que sea mayor el beneficio. Sin embargo, en los ejercicios menos vigorosos se requiere más tiempo, ¿no? Como el lavado y encerado del carro por 45 a 60 minutos, el lavado de ventanas o pisos por 45 a 60 minutos, entre otros. Acá tenemos una pirámide donde más o menos nos trata de explicar, por ejemplo, en la punta de la pirámide, cortar o evitar, ¿no? Actividades sedentarias como ver televisión, juegos de computadora, sentados por más de 30 minutos, y así sucesivamente. Vamos viendo que, por ejemplo, se pueden hacer actividades de 2 a 3 veces por semana, como deportes como el golf, boliche, trabajo en patio, bueno, en fin, actividades recreativas. O también podríamos trabajar estiramientos, yoga, ejercicios, planchas, que le dicen lagartijas y sentadillas, ¿no? Estas se tendrían que hacer de 2 a 3 veces por semana y de 3 a 5 veces por semana otras actividades como caminar rápido, ciclismo, natación, entre las que conocemos. O también jugar fútbol, baloncesto o artes marciales. Y otra que se tendría que hacer todos los días es como caminar, sacando al perrito, tomar rutas largas, subir las escaleras en vez de utilizar el elevador, caminar a la tienda o a la estación postal, estacionar el carro lejos para darse una distancia para poder caminar, efectuar pasos activos y adicionales en el día. Entonces, la actividad física viene a ser cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto energético. La actividad física moderada
o actividad que resulta de un gasto energético de 150 a 200 kilocalorías por día. El ejercicio es aquella actividad física, planificada, estructurada, repetitiva y dirigida hacia un fin, un objetivo. La aptitud física ya vendría a ser el conjunto de atributos que tiene cada persona o cada paciente y poseen o alcanzan relacionado con la habilidad para llevar a cabo diferentes actividades físicas. Entonces, repetimos nuevamente que el ejercicio es una actividad física programada, realizada de forma repetitiva para desarrollar o mantener en forma la actitud física y es la capacidad y tener la capacidad para realizarlo. Entonces, acá estamos hablando de una persona sana, ¿no? Que no tiene alguna discapacidad o alguna dolencia. Las condiciones para el ejercicio productivo, acá tenemos, es la decisión más importante es sencillamente hacerlo, ¿no? Muchas personas no se adhieren fácilmente al ejercicio porque no hay la costumbre y muchas veces el entusiasmo nos dura poco tiempo y lo dejamos. Cada sesión debe durar entre 20 a 45 minutos, esto progresivamente, ¿no? Empiece lentamente los primeros 5 días a 10 minutos. Puede ser 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, y o simplemente 10 minutos para conseguir la adherencia. Ejercicios que demanden grandes grupos musculares, ¿no? Como por ejemplo lo de los miembros inferiores. Y nos recomiendan enfriarse al final del ejercicio con disminuir gradualmente la intensidad, no parar en seco. Para aumentar la fuerza muscular serán beneficiosos los ejercicios con pesas, sentadillas, lo vamos a ver más adelante, pero estamos hablando de una persona normal, lagartijas o planchitas. La resistencia puede acumularse mediante la repetición, lo cual significa incrementar el número de veces, a diferencia de que pueda uno cargar, ¿no? Más peso. Las dos valen. Entonces, la flexibilidad como un componente muy importante de la condición física, acá vamos a ver que la flexibilidad va a estar relacionada con las articulaciones, ¿no? Para que se desarrolle, digamos, los arcos de movimiento conjunto con la extensibilidad que ya estaría relacionada con la musculatura y que nos produciría, por tanto, la movilidad adecuada. Acá tenemos diferentes ejercicios, tanto de cuádriceps, de los de los músculos paravertebrales, de los oblicuos, de los aductores. Entonces, aquí ya vemos la diferencia. El ejercicio terapéutico es la prescripción del movimiento corporal para corregir un deterioro. A eso nos referíamos. Mejorar la función musculoesquelética o mantener un estado de bienestar. Estamos frente a una persona que ya tiene alguna alteración, ¿no? De una discapacidad. El ejercicio terapéutico se indicará para músculos específicos de parte del cuerpo, actividades energéticas y generales empleadas para restaurar un enfermo convaleciente al máximo de su condición física antes de su problema de salud. Entonces, el ejercicio terapéutico como tal tendrá que ser indicado por un médico, tendrá que ser realizado por un licenciado que está preparado para la realización de estos ejercicios y apoyado por un técnico en rehabilitación. Entonces, estos ejercicios terapéuticos como tal se van a dar en patologías como la lumbalgia, enfermedades de Parkinson, osteoartrosis, defectos posturales, hombros dolorosos, osteoporosis, secuelas neurológicas dentro de todas las discapacidades o problemas, patologías que haya tenido el paciente. Pero ¿cuáles son los objetivos de este?
será mejorar la capacidad ventilatoria del paciente, mejorar la postura del paciente, mejorar la fuerza muscular que se pierde durante el reposo, la hospitalización o la inmovilización, disminuir las contracturas ocasionadas por la inmovilización, mejorar la funcionalidad de los ramos articulares para evitar las retracciones cápsulo-ligamentarias, disminuir la rigidez, mejorar la coordinación, sobre todo en las personas mayores o que han estado postradas mucho tiempo, disminuir el dolor, que es muy importante, que inclusive que va a interferir con el ejercicio, mejorar el equilibrio, mejorar la calidad de vida al lograr la máxima independencia y autosuficiencia del paciente e integración a su vida laboral familiar, que esa es la finalidad de la rehabilitación. Entonces acá tenemos algunos grupos de pacientes, se puede hacer estos ejercicios en forma grupal, siempre viendo que las condiciones del paciente sean semejantes entre ellos. Acá tenemos otros ejercicios, miren, trabajando con la pelota, así trabajando un poco de equilibrio y coordinación. También tenemos ejercicios trabajando ya todo lo que es la cintura escapular. Y acá mejorando la coordinación. Ya ejercicios de estabilización de columna. Ejercicios para estiramientos, tanto de la parte dorsal. Bueno, y finalmente, la astucia es morir siendo joven, pero lo más tarde posible. Muy bien. A ver, un momentito. Vamos a pasar al otro tema, pero tengo una dificultad. A ver, un segundito. Bueno, ¿ven la diapositiva? No, doctora. ¿No la ven? Medios terapéuticos. No, doctora, se ve en negro. Fin de la presentación, dice.
¿Cómo hago? Lo tengo acá, pero no puedo venir aquí, lo voy a poner. Ya, ahora sí ven. Sí, doctora. Listo, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a medios terapéuticos de rehabilitación, donde están los agentes físicos, la kinesioterapia, las ayudas biomecánicas. Bueno, entonces, los agentes físicos son todos los elementos físicos con que cuenta el fisioterapeuta o que contamos que se emplean para intervenir en el cuerpo con fines curativos, ¿no? Estos agentes físicos van a producir una energía que puede ser térmica o mecánica o electromagnética. Y esta va a ser una interacción física con el material biológico, dando una respuesta primaria física con ionizaciones. Esta respuesta primaria va a llevar a una respuesta secundaria en donde va a haber respuestas bioquímicas tanto a nivel tisular como orgánico, ¿no? Estas pueden ser locales y generales. Si es local y es adecuada, vamos a tener una acción terapéutica. Y si es inadecuada, vamos a tener una acción dañina, como por ejemplo utilizar un agente, por ejemplo, digamos una termoterapia en un tejido frágil donde de repente vamos a producir una lesión. Entonces, la respuesta primaria en el material biológico. Los agentes físicos se van a clasificar tanto en agentes ionizantes, que la ionización de los átomos en el material biológico, y los no ionizantes, que son los mayores, que es la interacción con el material biológico, no produce ionizaciones atómicas, pues la energía que transmite al medio son insuficientes para ello. Entonces, hablamos de agentes ionizantes, aquellos que pueden producir ionizaciones, es decir, formación de pares de iones, tantos positivos y negativos, por arrancamiento de electrones de la corteza de los átomos, y los agentes físicos no ionizantes son aquellos que no tienen esa capacidad. Entonces, dentro de la clasificación de los agentes físicos no ionizantes, que son los más, la mayor cantidad, tenemos los agentes cinéticos o mecánicos, los agentes térmicos y los agentes eléctricos o electromagnéticos. ¿Qué podemos hablar? La aplicación terapéutica.
es importante porque debemos elegir la dosis correcta. Se dice que en los aparatos que manejamos en fisioterapia, la dosis es importante porque a veces no encontramos la respuesta correcta y a veces es porque la dosis no es la precisa. Normalmente estos equipos vienen ya con, un, con unas dosis o con un protocolo establecido, ¿no? Entonces, ante el no conocimiento, entonces quizás podríamos utilizar esas dosis ya indicadas que nos da el producto que nos venden, ¿no? Que puede ser el láser, el ultrasonido. Entonces tenemos ahí como un protocolo que podemos utilizarlo. Es así como lo hacemos porque en realidad son fórmulas que se pueden ir desarrollando, pero imagínense, nosotros por ejemplo en el seguro tenemos pues 20 pacientes de láser o 20 pacientes de ultrasonido y entonces imagínense hacer una dosificación para cada uno y entonces vamos a lo que vendría a ser la aplicación de estos protocolos. Entonces la respuesta biológica no es inmediata, sino que existe un periodo de latencia entre la aplicación del agente y la aparición de los efectos. O sea, no es a la primera, ¿no? Entonces el índice terapéutico es la dosis en la que la reacción producida es terapéuticamente efectiva. A eso nos referíamos. Entonces, dentro de los agentes físicos tenemos la termoterapia, que esta puede ser superficial y profunda. Tenemos la crioterapia, el frío o cold pack, que puede ser, por ejemplo, tanto en compresitas como en forma de fricción. La electroterapia, que puede ser de baja intensidad, mediana y alta. La fototerapia, que tenemos el láser, el infrarrojo, las luces ultravioletas que ya no se utiliza, tampoco el infrarrojo mucho, ¿no? Pero ante la falta de repente otro tipo de termoterapia podemos utilizarlo. Y los agentes físicos mecánicos como el ultrasonido y la magnetoterapia. Bueno, han salido varios productos últimamente, pero los más conocidos. Entonces hablamos del calor. El calor es superficial. Cuando hablamos de superficial puede alcanzar entre 1 a 2 centímetros de profundidad y están relacionados con las compresas húmedo-calientes. Estas compresas son de una sustancia que contiene dentro de esta compresita, que es la metionina y otros productos, que al contacto con el agua caliente concentran un calor. Estas deben ser siempre colocadas con mucho cuidado, envueltas en una toalla o quizás en dos, en forma directa a la piel, pero con los cuidados pertinentes porque sí se puede ocasionar quemaduras. También tenemos los baños de parafina que ya no se utilizan mucho, pero están ahí. Tenemos la hidroterapia que tampoco se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es un gasto de agua. Tenemos tanques tanto para miembros superiores como miembros inferiores, pero también tenemos algunos que son para el cuerpo entero y requieren pues un cambio. Imagínense la cantidad de litros de agua que se tiene que desechar. Ante esto, por ejemplo, se está utilizando más las piscinas terapéuticas. Estas piscinas terapéuticas son más fáciles de limpiar porque se cloran, en fin, y el agua como que se reusa, ¿no? También tenemos el infrarrojo que habíamos visto, que son lámparas de una luz roja que se tiene, que es un calor que se utilizaba hace mucho tiempo, pero que ahora mucho menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, el calor profundo alcanza entre 3 y 8 centímetros de penetración y ahí tenemos ya otros equipos que son un poco más sofisticados, que son la onda corta y el microondas. Entonces, la acción terapéutica de este calor
se va a conseguir cuando el calor está entre los 43 y 45 grados centígrados. Los efectos son de analgesia, pero también tenemos que facilita la extensibilidad del tejido conectivo, aumenta el flujo, el drenaje linfático, la vasodilatación a distancia. Hay una mayor actividad del sistema de Golgi que va a competir con las fibras de dolor, disminuyendo el espasmo y el umbral del dolor. Y localmente vamos a ver todos estos efectos, como son aumento de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y finalmente un efecto antiinflamatorio. Las formas de calor. Como sabemos, puede ser de conducción, un mecanismo de intercambio de energía térmica entre dos superficies de contacto. El calor se propaga por cesión de energía cinética de las moléculas calientes a las frías adyacentes, ¿no? La convección, que es una propagación de calor que se produce en los fluidos por desplazamiento del mismo. Y finalmente la radiación, que es la emisión de energía en forma de irradiación de longitud de onda determinada. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en superficiales, en calor superficial tenemos la conducción, en las envolturas, en las compresas calientes, almohadillas eléctricas, bolsas calientes, arena caliente, parafina y parafangos. En la convección, baños, duchas calientes, sauna, baños a vapor, la misma hidroterapia, y en la conversión tenemos el infrarrojo. En el calor profundo tenemos de conversión, que es la onda corta, el microondas y los ultrasonidos. Entonces ya habíamos dicho que el calor superficial alcanza entre la 1 y 2 centímetros de profundidad y tenemos todos estos agentes que ya los habíamos mencionado. Entonces acá tenemos cuáles son sus usos y cuáles son sus contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, en las compresas húmedas calientes tenemos que el uso se da en espasmos musculares, en rigidez articular, para trabajar tanto la relajación como la ganancia de rangos articulares. Y las contraindicaciones son generales, ¿no? Son, por ejemplo, no trabajar en superficies que tienen lesiones o de repente hay fragilidad capilar. El baño de parafina, que es una parafina sólida que viene como en granos, como unas lentejitas, y a esto le adicionan aceites y otras sustancias que se utilizan para las artritis, para manos. Esta se aplica, por ejemplo, para no contaminar la parafina porque esta se recicla. Hay que trabajar con una bolsita y colocar encima de esa bolsita la parafina con una brocha, cubriendo el total de la mano, ¿no? Y estas son beneficiosas para trabajar las rigideces articulares. Entonces, igual las contraindicaciones están en heridas abiertas, no se debe trabajar. La hidroterapia, que tienen un dispositivo que produce como un giro del agua, que le dicen tanque de torbellino. Se utiliza generalmente en las patologías postraumáticas, ¿no? Fracturas, rigideces articulares, y este torbellino que se ocasiona con el agua mejora la propiocepción. Y se ha visto que tiene mejor efecto en lo que son rigideces articulares postraumáticas. Y las contraindicaciones, las lesiones de piel, insuficiencia cardíaca, porque esto va a producir una vasodilatación y hemos tenido algunos casos que los pacientes tienden a desmayarse, ¿no? El infrarrojo, que como les decía, que ya no se utiliza mucho, pero
es, como les puedo decir, para áreas más extensas, como por ejemplo para regiones dorsolumbares, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, no se coloca directamente, siempre sobre una toalla y está contraindicado en piel reseca o con lesiones también. El calor profundo alcanza de 3 a 8 centímetros de penetración y ahí tenemos la onda corta y los microondas, que son también equipos que ya no están mucho en el mercado. La onda corta es producida por campos eléctricos alternos de alta frecuencia de 27 MHz, donde hay un movimiento de iones que genera calor, dipolos, aumenta la temperatura del tejido, de los tejidos. La técnica puede ser por condensación o por inductotermia. Acá tenemos unas figuras. También, como les digo, son de uso masivo en realidad, porque son equipos bastante costosos, pero ya no se utilizan con mucha frecuencia. Han salido otros equipos más modernos, ¿no? Bueno, y las indicaciones son las lesiones postraumáticas, esguinces, fracturas, artrosis, trastornos circulatorios, tendinitis. Y las contraindicaciones, el embarazo, el marcapaso, la alta sensibilidad, tumores malignos, la TBC, la fiebre. Bueno, por eso se ha retirado del mercado, porque hay controversias en su uso, ¿no? No se evitaba utilizar en implantes metálicos por el recalentamiento, trastornos vasculares, trastornos cardíacos, en etapas de crecimiento por anulación de los núcleos de crecimiento, en hemofilia. Entonces, dentro de las contraindicaciones generales y relativas tenemos pues en el calor la alteración de la sensibilidad, el déficit circulatorio, tanto superficial como profundo, las neoplasias, el embarazo, los pacientes psiquiátricos, que muchas veces no son buenos pacientes definitivamente porque no sabemos cómo van a reaccionar, sobre todo en sus etapas que están alterados, ¿no? En implantes metálicos, en cartílagos de crecimiento, insuficiencia respiratoria y en marcapasos. La terapia del frío es una terapia que se utiliza generalmente en procesos inflamatorios o agudos, ¿no? Y los efectos, una vasoconstricción inicial y como reflejo una vasodilatación reactiva, una vasoconstricción por enfriamiento, así, o sea, es así, pero es muchas veces poco tolerado, ¿no? Entonces se hace la aplicación de esta terapia de frío en articulaciones específicas, como tobillos, articulaciones pequeñas. Entonces el objetivo principal es la reducción de la temperatura. Tenemos tipos, tenemos bolsas de gel, tenemos el spray que se utilizan en las canchas de fútbol para los futbolistas y el hielo. La crioterapia o terapia por frío, los efectos fisiológicos en general es la disminución de la temperatura y el metabolismo tisular, disminución del flujo sanguíneo, disminución del dolor y espasmo muscular, signos inflamatorios básicamente, ¿no? Y los efectos fisiológicos específicos sobre los vasos sanguíneos, nervios periféricos, neuromusculares, sobre la fuerza muscular y síndrome postraumático, que es el principal. En cuanto a la electroterapia, el objetivo es la mantención del trofismo muscular y también la analgesia, ¿no? Tenemos esos dos objetivos. Entonces tenemos la electroestimulación, el TENS, que es analgésico, las corrientes diadinámicas y la iontoforesis. Dentro de los tipos de la electroterapia tenemos que conocer estos, que son los de baja frecuencia, donde vamos a producir una excitación neuromuscular, donde tenemos las corrientes galvánicas, paráricas, sinusoidal,
exponencial, diadinámicas y transcutáneas. Dentro de las de mediana frecuencia tenemos las analgésicas, que producen analgesia, mejora la circulación, y dentro de esas tenemos las interferenciales. Y las de alta frecuencia, que producen calentamiento de los tejidos, tenemos la de onda corta y la microondas, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y los electromagnéticos tenemos su función, analgesia y relajación, y tenemos la magnetoterapia, que actualmente sí es utilizada. Entonces habíamos dicho que las corrientes de alta frecuencia tienen como efecto el calentamiento de los tejidos, al ser su energía absorbida por el organismo y se transforma en calor. Entonces es una termoterapia profunda, y estos son la onda corta y el microondas. Las corrientes de mediana frecuencia tenemos las interferenciales, que sus efectos básicamente están en la analgesia y en la relajación de la musculatura. Las corrientes de baja frecuencia, que tienen como efecto fundamental la excitación neuromuscular, como las exponenciales, la parádica, la diadinámica, cada una con su pero acá entre las más utilizada está la corriente transcutánea, que son los TENS, que son analgésicas y aumentan las endorfinas y disminuyen el dolor, que son las más utilizadas. Tenemos la magnetoterapia, es un equipo que va evolucionando. Al principio solamente se trabajaba con unos túneles que eran para miembros inferiores o superiores. Ahora tenemos estos equipos que son más sofisticados. Entonces, consiste en el tratamiento mediante la utilización de campos magnéticos, y estos pueden ser producidos mediante corriente eléctrica, la magnetoterapia, o por medio de imanes, imanterapia. Ahí tenemos las formas. Son campos magnéticos de baja frecuencia. Hay campos magnéticos de baja frecuencia de 100 Hz, de baja intensidad hasta 100 Gauss, estáticos o pulsantes. Ahora ya existen inclusive equipos que superan los 800 Gauss. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este modelo de magnetoterapia, que miren, es todo un aparato, ¿no? Es una consola más un aplicador que involucra casi todo el cuerpo. Dentro de los efectos y acciones biológicas hay relajación muscular, vasodilatación, aumento de la presión parcial del oxígeno en los tejidos, efectos sobre el metabolismo del calcio en los huesos y sobre el colágeno analgésico. Lo utilizamos para mejorar lo que es la consolidación, y también relajación orgánica generalizada. Entonces acá tenemos las indicaciones. Estos eran, bueno, en los consultorios en general de rehabilitación tenemos estos equipos. Los otros más grandes ya en clínicas, ¿no? Porque el costo es más alto. Y entonces, dentro de las indicaciones tenemos en la coxartrosis, espondiloartrosis, espondilitis anquilosantes, fracturas, procesos de hombros congelados, donde vamos a ver pues que la dosificación es la clave para tener los efectos deseados. Y bueno, algunas indicaciones en pediatría y en neurología, ¿no? Que son las migrañas, neuropatías periféricas, lumbalgias. También tenemos indicaciones dentro de la dermatología, que son ulceraciones de piel, úlceras de presión, en ortopedia, osteomielitis crónica, pseudoartrosis, retardo de consolidación de la fractura, y en urología, prostatitis crónica, dentro de todas las indicaciones. Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas son las que generalmente siempre se repiten casi en todos los agentes físicos, que son la gestación, la disfunción suprarrenal, la disfunción hipotálamo-hipofisiaria, porque a veces se utilizan los túneles a nivel de cuello y entonces toca la parte cerebral, la tuberculosis activa. Y entre las relativas, enfermedades neurológicas convulsivas,
enfermedades micóticas severas, aterosclerosis severa y el periodo menstrual también. Algunos ejemplos de prescripción de terapias físicas, por ejemplo, en el espasmo muscular podemos considerar las compresas húmedas calientes, en la mano traumática el infrarrojo o el baño de parafina, en la lesión traumática podemos aguda, el frío, como habíamos dicho, en el lumbago, el ultrasonido o las corrientes, en la artrosis de cadera, ultrasonido, en epicondilitis, ultrasonido, compresa caliente, TENS, en radiculopatía, ultrasonido TENS y lesión neuronal periférica, corrientes estimulantes y TENS. Bueno, y entonces ahora entramos a lo que vendría a ser el láser, que es la fototerapia, ¿no? Entonces el láser es una emisión fotónica de gran capacidad energética en donde una emisión lumínica coherente que se propaga en rayos paralelos en dirección determinada y con mínima dispersión. Los láseres de baja potencia pueden utilizarse como inductores o moduladores de diversos procesos biológicos. Son los que utilizamos en rehabilitación. Entonces los tipos de láser pueden ser tanto quirúrgicos como terapéuticos. Va a depender de lo que vamos a traer. En este caso serían los terapéuticos. Acá tenemos diferentes tipos de equipos de láser y que van evolucionando porque ahora ya hay equipos de láser, seguramente habrán visto en el Face algunas personas que hablan de láser como tratamiento para todas las patologías musculoesqueléticas. Son láseres de alta potencia, pero son terapéuticos, ¿no? Entonces, hablamos acá de los efectos soft láser. En los primarios tenemos los directos, que son respuestas bioquímicas, bioeléctricas y bioenergéticas. Los secundarios indirectos, estímulo de la microcirculación y del trofismo celular, y que estos van a dar como efectos terapéuticos generales un efecto analgésico, antiinflamatorio, antiedema y biotrofoestimulante tisular. Los efectos fotobiológicos en profundidad, estaremos hablando de efectos sobre la membrana celular, como incremento del ATP intracelular, la facilitación de la bomba de cationes, normalización del potencial de membrana, regeneración celular. Se utilizan para heridas también, ¿no? Por esto. Y en los efectos circulatorios también reabsorción del edema, incremento de la microcirculación y estímulo del sistema fagocitario. Entonces, en el efecto bioeléctrico induce a la normalizar el potencial de membrana, como habíamos dicho, favorece el bloqueo de la transmisión de los estímulos dolorosos, contribuye a reparar las pérdidas de sustancia de úlceras, bastante utilizado en esto, sobre todo en las úlceras diabéticas o en las de insuficiencia vascular. Incrementa la velocidad de regeneración de las fibras nerviosas y estimula la reparación de tejido óseo. En cuanto al tejido óseo, más utilizamos la magnetoterapia. Y bueno, acá tenemos este cuadrito que resume, ¿no? El efecto bioquímico y la algomediación del láser. Entonces, como habíamos dicho, tenemos las indicaciones, todas estas, problemas traumáticos, trastornos degenerativos de articulaciones, neurálgicos, como en el herpes. Y bueno, en el láser puntual tenemos la desactivación de puntos gatillos en el síndrome miofacial. Y dentro de las contraindicaciones, como habíamos visto, se repiten las neoplasias, la mastopatía fibroquística, si vamos a abordar la parte de la mama, la gestación, epilepsia y otras. Dentro del agente físico-mecánico tenemos el ultrasonido, para mí la estrella. Entonces, es un gas, el ultrasonido que genera por vibración mecánica de un cristal, a través de un cristal de cuarzo, titanio, ovario, que se llama,
se llama o produce un efecto piezoeléctrico, donde las frecuencias de vibración van a ser entre más de 17.000 Hz. La aplicación técnica rotatoria, o sea, quiere decir que no puedo colocar el cabezal del ultrasonido en forma estática, sino tengo que ir haciendo pequeños círculos, pero estos círculos tienen que ir en relación del aplicador. Si hacemos un área muy grande, entonces no vamos a tener los efectos deseados, ¿no? El tipo de emisión puede ser continuo o pulsátil, va a depender de la estructura a la que vamos a querer tratar, y la dosificación puede ser de 0.5 a 4 watts por centímetro cuadrado. Dentro de las indicaciones tenemos principalmente los esguinces, las tendinitis, lo que vienen a ser problemas ligamentarios, tendinosos, y dentro de las contraindicaciones no colocar en órganos cerrados como son los ojos, en derrames articulares, bueno, encima del corazón, la médula espinal, el oído, las gónadas, por el efecto que tiene. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la kinesioterapia. Entonces, la cinesiterapia o kinesioterapia es un conjunto de métodos que se que utilizan el movimiento como finalidad terapéutica. La terapia kinésica es la modalidad de tratamiento más utilizada en rehabilitación, para mí la más importante, porque podemos aliviar el dolor, desinflamar, pero si no hacemos TK, o sea, ejercicios terapéuticos, no va a estar completo el tratamiento. Es la base para todo tipo de tratamiento independientemente de la patología a tratar. La acción muscular, tipos, tenemos acciones de los músculos que pueden clasificarse en distintos tipos. Isotónicos, que son ejercicios dinámicos contra una resistencia constante, sin control de la velocidad, y esta a su vez puede ser concéntrica y excéntrica. Concéntrica, el músculo genera fuerza y se acorta. Excéntrica, el músculo genera fuerza pero se alarga. El isométrico, contracción muscular sin movimiento de la carga y el músculo no cambia de longitud. El isocinético, movimiento controlado con velocidad angular constante, grados por segundo. Varía la carga y la fuerza. Es útil en el entrenamiento de alta competencia. Aquí estamos trabajando ante esta resistencia con un movimiento que no mide, digamos, la velocidad, no mide la velocidad. Y acá tenemos ejercicios de cadena cinética, que esto sí utilizamos bastante. Son los de cadena cinética, es un término de ingeniería utilizada para prescribir un sistema de eslabones conectados por articulaciones, pueden ser abiertas o cerradas. Dentro de esta tenemos, por ejemplo, los ejercicios de cadena cinética cerrada, que son los que utilizamos al inicio. Es de una recuperación, por ejemplo, de un problema ligamentario. Es aquel en el que el extremo distal y segmento actúa en contra de una resistencia o está restringido. En el caso de la persona que está en esta barra, que no la puede mover y está ahí haciendo una resistencia, ¿no? Y en la persona que está encima de la pelota de Bobak, vemos que la resistencia la está haciendo con la pelvis y la fuerza con los brazos. Los ejercicios de cadena cinética abierta se definen como aquel en el que el extremo distal del segmento no actúa en contra de una restricción o resistencia. Entonces vemos en de la jabalina que no hay una resistencia, ¿no? Es un ejercicio libre prácticamente.
Entonces, los descriptores relevantes del ejercicio se van a basar en la dosis de actividad física, que va a depender en la frecuencia, que va a ser el nivel de repetición, cantidad de veces que se realizan las actividades, intensidad del nivel del esfuerzo, leve o moderado o severa, el tiempo, que es la duración de la sesión, y el tipo es la modalidad del ejercicio. Tenemos una clasificación de acuerdo al objetivo terapéutico y va a depender de lo que queramos hacer, ¿no? Para mantener o mejorar el rango articular, para mejorar la resistencia, la reeducación neuromuscular, o para mejorar la coordinación, o ejercicios especiales que son para la circulación, para mejorar la circulación, respiratorio, relajación y posturales. Para mejorar y mantener la capacidad, que generalmente se dan al último del programa, y para mejorar la fuerza muscular en las personas mayores, por ejemplo, para evitar las caídas. Entonces tenemos que la cinesiterapia, para mantener el recorrido articular, los movimientos articulares deben realizarse en toda su amplitud o intentar realizar en toda su amplitud, y todos los planos posibles, puede ser activos, pasivos y libres. El ejercicio de resistencia, el objetivo es mejorar la capacidad metabólica del músculo y se trabaja con carga pequeña, numerosas repeticiones y una velocidad lenta. En cuanto a lo que viene a ser el ejercicio para reeducación muscular, son ejercicios que ayudan al músculo o grupo muscular a reaprender, ¿no? Generalmente se dan en pacientes que han tenido un síndrome de inmovilización, que han estado mucho tiempo postrados, o también en pacientes con debilidad o de repente una parálisis de miembros inferiores. Los ejercicios de coordinación están más dirigidos a mejorar la precisión de los movimientos musculares, y es decir, utilizar el músculo apropiado para el movimiento apropiado y con la fuerza necesaria. También tenemos los ejercicios de relajación, que son ejercicios para relajar contracciones musculares prolongadas. El paciente debe estar consciente, debe recibir órdenes, y esto generalmente se relaciona mucho con la respiración. Acá hay que trabajar mucho con la respiración para relajar los músculos. Y los ejercicios posturales para mantener la relajación adecuada entre las regiones corporales, para mejorar la postura y estabilizar el tronco. Y ejercicios de acondicionamiento físico o fortalecimiento para mantener o aumentar la fuerza del músculo. Los ejercicios de estiramiento para restablecer los arcos de movimiento normales, con movimientos tanto activos, libres, asistidos, cuando la pérdida de elasticidad se ha perdido. O sea, una persona tiene que ayudar o el terapeuta tiene que ayudar. También tenemos los ejercicios circulatorios y los respiratorios, que son ejercicios especiales, y los ejercicios para mejorar la fuerza muscular, donde el principio básico de cualquier ejercicio se debe realizar para aumentar la fuerza muscular, es para producir una contracción contra una carga externa progresiva. Para desarrollar fuerza máxima, el trabajo es con cargas al límite máximo y número pequeño de repeticiones. Estos ejercicios para mejorar la fuerza muscular ya se dan después de todos los ejercicios que hemos visto anteriormente, cuando ya se ha restablecido la lesión y estamos buscando la funcionabilidad. Esta forma de ejercicios pueden ser individuales, colectivos, como habíamos visto, tiene que ser analítico y global. Y la modalidad puede ser pasiva y activa, ¿no? En el caso de la cinesioterapia pasiva, entonces el conjunto de técnicas aplicadas, generalmente que están ayudadas por un fisioterapeuta, en donde los sistemas y los aparatos osteoarticulares o muscular o respiratorio se ven comprometidos, y el paciente necesita ayuda.
Entonces, acá vamos a ver, según el grado de libertad, en el caso de las articulaciones, la cinesioterapia pasiva puede ser relajada o forzada, pasiva forzada, o sea, ya con la aplicación de técnicas para mejorar esa articulación. Dentro de las indicaciones tenemos acá la terapéutica previa a otros tipos de movilizaciones. Tenemos en todas estas patologías como las parálisis flácidas, en contracturas de origen central, generalmente pacientes que han estado postrados mucho tiempo y que no pueden hacer movilizaciones activas por sí mismos, necesitan de apoyo, ¿no? Por un fisioterapeuta, una persona entrenada. Y se da, como habíamos dicho, ¿no? En procesos inflamatorios, infecciosos agudos. Hay que tener cuidado con estas movilizaciones, a veces son muy vigorosas y podemos lesionar o tener eventos desagradables, ¿no? Por ejemplo, en las artrodesis, en las osteotomías, en donde se tiene que medir la fuerza. Entonces, está contraindicado en estas patologías. Las tracciones articulares también es un tipo de kinesioterapia en donde las técnicas son técnicas que consisten en ejercer esfuerzos de tracción sobre las piezas articulares con el fin de buscar una disminución de las presiones articulares comprensivas, respetando siempre la fisiología del paciente. Y se aplica sobre el raquis o de la columna o extremidades, predominando las primeras en frecuencia de importancia, ¿no? En lo que viene a ser las radiculopatías. Los objetivos de la tracción articular van a ser la descompresión o de decoaptación articular, que vendría a ser la separación de la articulación de para poder lograr la descompresión, ¿no? Y estas técnicas requieren pues ciertas técnicas como poner una puesta en tensión de las estructuras cápsulas ligamentosas. Los tipos de tracción también pueden ser de gravedad o instrumental, ¿no? Ahí ya utilizamos equipos. Como habíamos visto, los principios generales, los objetivos e indicaciones de las tracciones articulares, ya habíamos visto que es la descompresión, o poner, en segundo lugar, poner en tensión las estructuras cápsulo-ligamentosas, que son estructuras semielásticas que con la movilización se vuelven rígidas, con la inmovilización, perdón. Para llevar a cabo esta acción de la articulación se tiene que colocar al paciente, como le dije, son técnicas especiales, en una posición donde las estructuras cápsulo-ligamentorias se encuentran en mayor tensión. Una vez tensas, se tracciona y se logra el objetivo. Dentro de también otras indicaciones está pues para disminuir el dolor articular por comprensión, por ejemplo, en los pinzamientos de las gonartrosis, por ejemplo, o de los problemas lumbares, como son las ciáticas. También puede favorecer la realización de técnicas de movilización pasiva, realizadas posteriormente de esto, y al realizar estas tracciones van a favorecer la elasticidad de la cápsula ligamentaria y descomprime las articulaciones y mejora las realizaciones de las movilizaciones analíticas con el fin de conseguir los rangos de movimiento. Entonces son técnicas que para las que están preparadas hay que prepararse, porque hay que tomar una correcta colocación,
se dice de toma contra toma, dependiendo de la articulación que vamos a tener para que la tracción sea de forma efectiva. Y también hay que trabajar la dosificación, no ser muy enérgicos, porque hay articulaciones que requieren poca fuerza, pero otras que requieren mayores fuerzas, ¿no? Pero va a depender del tipo de articulación. Por ejemplo, en una muñeca o para mejorar la flexibilidad de la articulación de las metacarpofalángicas, entonces tenemos que dosificar la fuerza. Bueno, y estas tracciones pueden ser manuales, de gravedad e instrumentales, ¿no? Como habíamos visto las manuales, ya describimos la técnica. La gravedad es continua y se aplica sobre todo en la cadera con ayuda de un plano inclinado, ¿no? Nos ayudamos con estas camillas que son eléctricas y que se van disociando por espalda o quizás para facilitar los planos. Y la instrumental, que bueno, ahora está bastante utilizada, que son sistemas electromecánicos, que son la mesa de tracción y elongación vertebral. Y otras que hay menos complicadas, que se puede hacer una autoelongación, ¿no? Hay unas camas invertidas, por ejemplo, o también el sistema de peso-poleas, que consiste en una tracción continua. Ya habíamos visto que estos aparatos pueden ser tracciones lumbares, que se utilizan en una mesa de elongación, donde traen protocolos también, traen un pulsador, porque son aplicadas con unas correas hacia arriba y otras correas hacia abajo, y un aparato que tracciona de acuerdo a la programación que nosotros ponemos para que ésta sea pulsada o continua. Y las tracciones cervicales también, estos aparatos también traen unas adaptaciones para hacer las tracciones cervicales. Estas tracciones cervicales hace mucho tiempo se utilizaban involucrando la mandíbula y muchas veces ocasionaban problemas temporomandibulares, y ahora no, ya hay otras en donde se apoya en la parte retroauricular y se evita estas complicaciones. Bueno, y esto es lo que les explicaba, que pueden ser continuas, discontinuas, intermitentes, pulsadas. Eso depende del equipo que uno tenga. Bueno, y la técnica de aplicación es lo que les había indicado hace poco, que son los medios de fijación, que son como unos correas que se aplican hacia la parte dorsal. La posición del paciente es de cúbito dorsal, y así, se hace la aplicación de acuerdo a los protocolos de la máquina que uno utiliza. Entonces, dentro de las indicaciones, por ejemplo, en la tracción cervical, que al igual que en la lumbar, estamos hablando, por ejemplo, de problemas por hernias, neuralgia cervicobraquial, osteoartritis facetaria para descomprimir, lo que habíamos hablado hace un momento, y las cervicalcias subagudas y crónicas. Y esta es la tracción lumbar, en donde vamos a utilizar en lumbalgias y ciáticas, en espondilolistesis. Ahí hay que tener en cuenta el ángulo en el que vamos a jalar, a traccionar, perdón, y en dónde está desarrollándose ese espondilolistesis, de acuerdo a dónde está desarrollándose el espondilolistesis. Y las contraindicaciones, tenemos las neoplasias primarias o metastásicas, en presencia también de lesiones líticas, la espondilosis inflamatorias o infecciosas,
en la osteoporosis, en la enfermedad de Payet y antecedentes traumáticos, ¿no? Que a veces son una fisura y terminan siendo complicándose. Y entre las contraindicaciones generales, inestabilidad articular, cirugía raquídea o tóraco-abdominal, patología medular y meningia, la edad es importante por la fragilidad ósea y causas psicológicas también, porque estas máquinas al traccionarte entonces producen como cierta ansiedad, ¿no? Por eso se coloca siempre un dispositivo para que el paciente tenga la facilidad de apagar el equipo de tracción y no verse, digamos, que la persona que lo está tratando se acerque, ¿no? Entonces ahí hay un sistema de alarma que apaga. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, ya lo habíamos visto, en aneurisma de la aorta porque estas correas producen pues cierta presión, ¿no? En la insuficiencia respiratoria, cardíaca, en enfermedades coronarias. En cuanto a las contraindicaciones cervicales, artrosis temporomandibular, que es lo que habíamos hablado, que antes se utilizaba como con un collarín, o como como un arnés que involucraba la articulación temporomandibular y esta pues producía dolor, ¿no? Malformaciones del raquis cervical, artritis reumática por la fragilidad y por la inestabilidad ligamentaria que presenta, y esta subluxación atlantoaxoidea que es muy frecuente. Bueno, y acá los peligros y precauciones. Dice, todos los tipos de tracción pueden ocasionar empeoramiento del dolor de origen raquídeo y durante y después de la tracción. Esto sucede generalmente porque nosotros, si de primera instancia un paciente que viene con un dolor radicular y necesitamos descomprimir esa raíz, si lo ponemos de frente a la tracción, lo más probable es que ese paciente, como una reacción, la musculatura va a ocasionar una contracción mayor. Entonces lo que se hace es preparar al paciente durante 3 o 4 o 5 sesiones para hacer un tratamiento de relajación de la musculatura paravertebral y no se suscite esto. Bueno, y en cuanto a las manipulaciones, una manipulación es la movilización, está ahora muy de la osteopatía, ¿no? Es una manipulación en la movilización pasiva forzada que se realiza a través de un movimiento energético no violento y no doloroso para el paciente, que tiende a llevar a los elementos de una articulación o un conjunto de ellas más allá de su juego habitual, hasta el límite de su posible movilidad anatómica. La manipulación es, por tanto, un acto médico que debe ser hecho por una persona entrenada, que tiene que tener conocimiento de las estructuras a tratar, ¿no? Y requiere pues un examen. Entonces, sí, pues ustedes van a ver que hay gente, algunos empíricos, que hacen manipulaciones, ¿no? Y muchas veces con efectos indeseables. La cinesiterapia activa es lo contrario de la cinesterapia pasiva, en donde ya aquí el paciente va a estar con mayor facilidad para él mismo realizar los ejercicios que se le piden, tanto analíticos como globales, y con sus propias fuerzas, ¿no? Y de forma voluntaria o automática refleja, y corregidos y ayudados por el fisioterapeuta, pero ya dirigiendo, ¿no? No como los otros que eran no solamente supervisados, sino que eran apoyados. Y dentro de los objetivos, recuperar o mantener la función muscular, facilitar los movimientos articulares, integrándolos al esquema corporal, recuperar o mantener el tono muscular, evitar la hipotrofia muscular,
incrementar la potencia muscular, aumentar la resistencia muscular mediante ejercicios repetitivos, mantener y recuperar el trofismo muscular, todo relacionado con el músculo básicamente, reforzar los movimientos articulares, conservando y recuperando al máximo su amplitud, y para evitar las rigideces articulares. También para mejorar la coordinación neuromuscular, porque ahí ya el paciente va a estar en condiciones de repente hacer diferentes ejercicios ya guiados nada más por el fisioterapeuta. Y también aumentar la destreza y la velocidad del movimiento en las fases avanzadas del proceso de rehabilitación. Bueno, dentro de otros objetivos, estimular la actividad osteoblástica, prevenir los edemas de éstasis, porque muchos pacientes vienen, por ejemplo, les preocupa mucho el hecho de que haya edema, pero lógicamente es por el éstasis, ¿no? Y entonces estos ejercicios van a mejorar el drenaje linfático. También esta tiene efectos favorables sobre las funciones cardíacas y respiratorias. Y dentro de las indicaciones, pues todos los procesos patológicos del aparato locomotor, tanto musculares como articulares, alteraciones del sistema nervioso, hemiplejías, paraplejías, todo lo que son secuelas de lesiones centrales, porque ya ahí el paciente, digamos, va a entrar a lo que vendría a ser un tipo de ejercicio de que es reeducación, ¿no? Y los posoperatorios. Bueno, y como todo tiene pues sus contraindicaciones, ¿no? En procesos infecciosos, donde el paciente no va a estar en condiciones, procesos inflamatorios, donde el dolor, los signos inflamatorios, el edema no va a permitir que sea una actividad activa, entonces vamos a postergar esta parte de la kinesio. En hemopatías graves, acá por ejemplo tenemos pacientes hemofílicos, en donde ellos, por ejemplo, lo que hacemos es prever que ellos se coloquen el factor que utilizan para hacer la terapia, ¿no? Porque lo más probable es que haya de repente riesgo de una hemorragia. También en las anquilosis articulares, sobre todo las que han sido hechas quirúrgicamente, o las fracturas con retardo de consolidación por los efectos lógicos del empeoramiento de estas fracturas, ¿no? Y bueno, finalmente los ejercicios contra la resistencia son aquellos en los que el sujeto realiza una movilización activa contra la resistencia extrema que se opone al movimiento, y estos van a ser básicamente hechos para un músculo o un grupo muscular, y estos músculos deben tener una condición que es una fuerza muscular mínimo de 3, ¿no? Para que puedan oponerse a una resistencia. O sea, son músculos que pueden ser potenciados. La masoterapia es un masaje que se puede definir como toda maniobra manual o mecánica. La masoterapia, básicamente, dentro de lo que es la terapia física, es una técnica o una actividad que se hace como una preparación, básicamente, ¿no? Y en esta, pues, se movilizan los tejidos, los segmentos de los miembros con fines, bueno, en algunos de estos estéticos, pero en este caso terapéuticos. Pueden ser de frotación, fricción, amasamiento, percusión, vibración, va a depender de lo que queramos lograr, los objetivos, ¿no? Este efecto del masaje tiene una acción mecánica directa sobre los tejidos, una acción refleja sobre las estructuras nerviosas y una acción psicológica. ¿A quién no le gusta que lo masajeen? Dentro de los efectos mecánicos, la elastificación de los tejidos y estiramiento de partes blandas,
el bombeo del sistema circulatorio y linfático, por ejemplo, en el caso de las pacientes que han sido mastectomizadas, tenemos un drenaje linfático y se utiliza una técnica de drenaje mediante el masaje, un aumento de la permeabilidad de los tejidos, también mejora nutricional y metabólica de los tejidos con descarga de metabolitos. Dentro de los efectos reflejos, facilita la relajación, aumenta la microcirculación, reduce el dolor. En el caso del dolor, tenemos, por ejemplo, los masajes que se hacen para el dolor miofacial, por ejemplo, en la dirección de las fibras y eliminando los puntos gatillos, ¿no? Equilibra el sistema nervioso autónomo y también un efecto psicológico que se resalta. Entonces, como habíamos visto anteriormente, tenemos masaje superficial de fricción, masaje medio de rodamiento y fricción y pellizcamiento, un masaje profundo como amasamiento y vibración, masajes combinados en el hidromasaje con estas turbinas o el criomasaje, masaje con técnicas especiales que son el de Siria, que se utiliza para las tendinopatías en forma transversal, el masaje deportivo, los masajes orientales, ¿no? Que no son muy utilizados en lo que es la fisioterapia, en el tratamiento fisioterapéutico. En cuanto a los masajes, me gustaría, por ejemplo, resaltar que muchas personas, por ejemplo, van a los masajistas y vienen peor de lo que fueron. Entonces, nos encontramos pues que han despertado puntos gatillos latentes en su intención de hacer un masaje un poco más profundo. Entonces, activan estos puntos gatillos y el paciente comienza a sentir dolor por todo sitio, ¿no? Entonces, este tipo de masaje quizás ha sido no el adecuado. Dentro de las indicaciones tenemos adherencias y cicatrices. Este masaje sí se utiliza, sobre todo, por ejemplo, en cicatrices post-cirugía, ¿no? Donde vemos que las adherencias van a restringir los arcos de movimiento o los arcos de los movimientos articulares por adherencias. Y entonces se trata de estas cicatrices con el fin de anular la actividad de las cicatrices y de evitar las adherencias. Básicamente es el más importante. Bueno, y las ayudas biomecánicas las podemos clasificar en ortesis, prótesis y accesorios. Las ortesis son dispositivos ortopédicos que se aplica externamente para modificar la estructura y las características funcionales del sistema neuromuscular y esquelético. Son importantes, sobre todo cuando tenemos lesiones neurológicas, por ejemplo. Son ayudas técnicas como elementos que corrigen o facilitan la ejecución de una acción, procurando ahorro de energía y mayor seguridad. En el conjunto de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, permitirán alcanzar este propósito. Esos son los bastones, los andadores. Una ortesis o férula va a prevenir la deformidad, va a mantener la alineación mecánica articular adecuada, va a proporcionar un arco de movimiento variable cuando esté indicado, va a facilitar la función, va a hacer una protección y contención de los músculos antigravitatorios débiles, va a haber un control del tono muscular, va a mejorar la experiencia motriz y las consideraciones de estética y peso. Entonces, por ejemplo, en una persona que tenga una lesión del ciático popliteo externo, vamos a tener que va a tener dificultad para la dorsiflexión y mientras se recupere, vamos a tener que utilizar un OTP, ¿no? Un ortético tobillo-pie, que puede ser desde los de acrílico o puede ser desde los termoplásticos o puede ser de repente uno de lona,
con unas fijaciones especiales para que el pie no caiga y tienda a cortarse toda la musculatura posterior de la pierna, incluyendo el Aquiles, ¿no? Entonces, y facilita la función en lo que vendría a ser el apoyo del talón en la fase de la marcha. Entonces tenemos dentro de la clasificación ortética, tenemos los ortéticos axiales, que son vertebrales, tanto cervicales, cervicodorsales, dorsolumbares y lumbosacros. Los ortéticos periféricos de miembros inferiores y superiores, ¿no? De los que habíamos hablado. Y acá tenemos algunos ortéticos, como son los collarines blandos, rígidos y semirrígidos. Tenemos los corsets, los de Boston, el de Milwaukee, el de Jawet, que son básicamente para corregir las alteraciones posturales de la columna o escoliosis. Y tenemos algunas ortesis estáticas que son posicionales, ¿no? Posicionales en relación a las funcionales. Por ejemplo, esta del centro en forma de C, cuando tenemos alguna lesión, por ejemplo, una lesión central donde tiende a hacer flexión y hace una retracción cápsula ligamentaria de los flexores, y entonces colocamos esta férula en C, que es una férula posicional. También tenemos las ortesis dinámicas. Estas ortesis dinámicas más bien están no tanto para mantener la posición, sino para facilitar de alguna manera la función, pero controlada. Tanto si se utilizan bastante en lo que viene a ser la reparación ligamentaria. En cuanto a las ortesis de miembros inferiores, como dijimos, va a mejorar la función mediante el control del movimiento. En cuanto a las dinámicas, provee el soporte favoreciendo la estabilización de la articulación para la marcha, en la que habíamos hablado en el caso de la OTP, en el caso de un problema neurológico periférico, para corregir las deformidades flexibles en el caso de las lesiones centrales, en donde vamos a atender a ciertas alteraciones posturales y prevenir la progresión de deformidades fijas. Bueno, y acá la clasificación de ortesis, que son ortosis tobillo-pie, va a depender de qué es lo que va a involucrar, ¿no? En este caso, tobillo y pie, que es la OTP, la ortesis tobillo-pie-rodilla, ortesis tobillo-pie, rodilla y cadera, y ortesis tobillo-pie, rodilla, cadera y tronco. Estas últimas involucran los corsets. La anterior, que es ortesis tobillo, pie, rodilla y cadera, estamos hablando de los soportes largos, en donde va a involucrar la cadera con apoyos, por ejemplo, en el caso de los isquiáticos. Y en la ortesis tobillo, pie, rodilla, con unos aros que van a bloquear, digamos, por ejemplo, tanto la flexoextensión, ¿no? Estos pueden ser de termoplástico, pueden ser también de aluminio. Bueno, y en cuanto a las prótesis, son dispositivos mecánicos diseñados para reproducir la forma o la función de una extremidad o parte de él ausente, ¿no? Los tipos de prótesis van a ser endoprótesis, que ya no se utiliza mucho este diseño, por ejemplo, puede ser la endoprótesis, que son las prótesis articulares con articulares, como son la prótesis de cadera y la prótesis de rodilla, ¿no? Y las exoprótesis, que ya son las que nosotros vamos a ver ahora, que puede ser un diseño exoesquelético, que ya no se utilizan mucho, que generalmente eran de resina
y que la parte inferior era de una madera tallada con un baño de resina, y la articulación vemos que es una articulación simple de flexo-extensión. Y las que son más evolucionadas, ya tenemos los diseños esqueléticos, que ya tiene pues un componente que es un tubo anclado al socket, que es la parte superior de recepción del muñón, y esta tiene una articulación que puede ser desde la más simple, que es una monoeje, a una multieje, y anclado a un pie, que puede ser también de diferente tipo. Y las prótesis pueden ser acá, si son encima de la rodilla, y las de acá, que son bajo rodilla, ¿no? Esto para miembros inferiores. Bueno, con eso hemos concluido con la exposición, para tener un referencial nomás de todo lo que es el ejercicio fisioterapéutico y todos los apoyos, tanto como ortéticos, prótesis y ayudas mecánicas. Muy bien, ¿alguien quisiera decir algo, preguntar? Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Están ahí todavía? Sí, doctora. Muy bien. Entonces terminamos, concluimos con esto y nos estamos viendo la próxima semana. No hay preguntas, ¿no? No, doctora. Listo. Buenas noches entonces. Buenas noches, doctora.